porque estamos a 45 minutos de llegar al día que completan los 365 días del gobierno de Alberto Fernández. Y uno podría decir, en un gobierno difícil, con serios problemas de pandemia, claramente por arriba de los 40.000 fallecidos por el coronavirus, una inflación que no aparece domada, una situación de inseguridad que no hace falta que yo te cuente, algo no debería pasar, que es que le hagan olas desde su propio mar. Cristina Fernández de Kirchner emitió una nueva carta que fue prácticamente inesperada. Corregime, Rosario, nadie, o por lo menos en el gobierno, creo que se sorprendieron con la llegada. Se sorprendieron y lo vieron de manera pública, al igual que lo vimos todos cuando la tuiteó Cristina Kirchner la carta. Lo digo porque, insisto, me parece que es muy sintomático. Primero, la doctora Kirchner entendió que el modo epistolar es el que va a provocar que desde este cronista, humildemente, a todo el resto, más la justicia, más los legisladores, estemos hablando de ella. Y consiguió que una carta funcione. Ahora bien, si uno lee esta carta, no sé si lo has hecho, te recomiendo que lo hagas, vas a encontrar que hace una supuesta evaluación del Senado, una supuesta evaluación del Poder Ejecutivo, pero es una carta que está basada en el rencor, en el enojo y en algo que cualquiera puede discutir cualquier cosa de Cristina Fernández de Kirchner, que es la tenacidad, si no terquedad. La tenacidad es persistir en un deseo, la terquedad en algo que no está bien, que es su obsesión con la justicia. Yo creo que en un país más o menos organizado, la carta de la Presidente del Senado, Vicepresidente de la Nación, sería un escándalo jurídico que obligaría a que mañana un fiscal la cite a declarar, porque está denunciando delitos, y no de cualquier funcionario, de la Corte Suprema de Justicia. Te resumo 2 o 3 cosas de esta carta. Mira lo que dice. Solo un poder es perpetuo, hablando de los poderes del Estado. Solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Sí, ese poder además es perpetuo, además de no ir jamás a elecciones, además de tener la palabra sobre la vida, el patrimonio y la libertad. Y sigue diciéndolo. Primero que sí que es un texto que desconoce, me parece que está bueno que lo sepamos, cómo funciona, bien, mal, un sistema de división de poderes. Esto se llama república. A la doctora Cristina Fernández le molesta la república, porque dice, ¿qué es esto de que un poder controle la legalidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? ¿Sabes qué es esto? Control jurisdiccional en la República. Yo sé que por ahí molesta para muchos, pero en todos los países en donde hay división de poderes, en todos los jueces controlan la legalidad de los actos. Que a vos no te guste, bueno, transformemos en monarquía al país, transformemos en otra cosa, en autocracia. Y después esta historia de tirar una cizaña y decir, no son elegidos por el pueblo. ¿Sabes por qué no se eligen en la mayoría de los países, salvo Bolivia, con alguna experiencia no demasiado buena? ¿Por qué no se eligen popularmente los jueces, como hacen los legisladores ejecutivos, para no pervertir en una carrera política a un juez que sepa más de cómo ganar votos y no de derecho? ¿Y sabes por qué son perpetuos? Que no lo son perpetuos, tienen un límite. Solo se los puede destituir por mal desempeño. Para que los jueces no sean nombrados a medida que van llegando los gobiernos. Si vos elegís a los legisladores, elegís al Poder Ejecutivo y elegís a los jueces, que son obviamente los que vienen favorecidos por la cuestión política. Por eso es perpetuo, para que cuando asuma el próximo presidente, los jueces que proponga Alberto Fernández sean los mismos y no se vean manoseados por la cuestión política. Y sigue diciendo la doctora Kirchner, que aquí creo que es lo grave. La doctora Kirchner, que se la toma especialmente con la Corte, la denuncia porque el bendito lawfare, que sería una suerte de asociación entre los periodistas y los jueces para perseguir a funcionarios, y ahí dice, la Corte protege y garantiza la impunidad de funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron de... Digamos, si la Corte Suprema protege a presuntos delincuentes, comete un delito. Y si la vicepresidenta de la Nación dice públicamente que hay un delito, o lo denuncia judicialmente en sede penal, o comete prevaricato. Y sigue la doctora Cristina Fernández. Y dice, no se puede decir de otro poder que es el judicial, representado por la Corte Suprema. La actuación no hizo más que confirmar que fue de allí donde se encabezó y se dirigió el proceso de lawfare. Es decir, les vuelve a achacar delitos. Insisto, en cualquier país más o menos organizado, si un funcionario público, la vicepresidenta de la Nación, denuncia que un poder comete delitos, tiene que ir a la justicia penal y presentarse para que lo investiguen. ¿A quiénes? A 5 jueces. Que vale la pena recordar, aunque creo que en nuestro país se han hecho notorios los 5 integrantes de la Corte, que allí los ves: Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton, el presidente Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Horacio Rosati. Y sobre cada uno de ellos, con no tengo otra palabra, rencor, enojo, virulencia, descarga en cada uno de ellos una serie de
calificaciones que si son delitos tiene que, insisto, denunciarla. Bueno, Ricardo Lorenzetti es el que más liga en esta historia. Lo acusa de sacarse fotos con el juez Moro, el que decidió la prisión de Lula. Lo acusa de haber sido el hombre que inició el proceso lawfare. A la doctora Hayton de Nolasco, nombrada por Néstor Kirchner, le dice, lo cual es cierto, ¿no?, que a los 75 años no se quiso jubilar y presentó un amparo que casualmente el macrismo se olvidó de apelar y que está allí sin conocimiento. Al doctor Maqueda, nombrado por el padrino político del kirchnerismo, Eduardo Duhalde, le dice, es un nombramiento interinato. Y a los doctores Rosati y Rosenkrantz los acusa de algo que en principio fue cierto, fue un papelón, que este cronista estaba justamente haciendo animales sueltos cuando pasó esto, porque Ale Fantino se había tomado unos días. El macrismo cometió esa torpeza, ese atropello inexplicable de proponer a estos dos magistrados por decreto. Una vergüenza jurídica. Luego esto se subsanó porque se los llevó al Congreso y los acusa de esto, de estar mal nombrados. A Rosenkrantz le recuerda su paso por el estudio jurídico en la actividad privada y demás. Olvidóse un dato, de que el partido que ella representa los votó a Rosenkrantz y a Rosati. Yo sé que esto es nada más que una pura investigación de alguien que le interesa la justicia. Mira, después de este papelón macrista, de este atropello jurídico, finalmente se sometió al Senado de la Nación. En nuestro país los jueces se nombran por propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado y fueron aprobados por un número interesante. Recordad que hay 72 senadores. A Rosenkrantz lo votaron 58 senadores. 26 del partido de la doctora Cristina Fernández. 26. Y a Rosati lo votaron 60 senadores. 29 del Frente para la Victoria. No te voy a leer quiénes son los 29, pero mira quiénes votaron. A los que ahora la doctora Cristina Kirchner acusa de inhábiles para estar en la Corte. Alperovich, Abal Medina, su jefe de gabinete, ministro de Interior, Fellner, Liliana Fellner, María Laura Leguizamón, Mayans. El senador Mayans los votó los dos. Jefe de bloque. A Omar Perotti, hoy gobernador de la provincia. Bueno, Pichetto hoy es prácticamente Belcebú para la doctora Kirchner, pero le recuerdo que era su jefe de bancada. Su jefe de bancada votó por estos senadores. Algo se puede decir sobre lo que piensa la doctora Kirchner y desmenuzarlo jurídicamente. Yo creo dos cosas. Primero, que no le alquilo los zapatos a Alberto Fernández, que mañana va a tener que explicar si lo que dice en la epístola lo comprende o no lo comprende, lo representa o no lo representa. Qué flaco favor le hace la vicepresidenta de la Nación, que eligió a dedo a Alberto Fernández, que a un año de gobierno lo obliga a meterse en guerra con la Corte Suprema.